Buenas tardes, Eh, profesor. Vamos a presentar nuestro trabajo grupal, que es el curso de resistencia de materiales. Somos el grupo 7 y los integrantes son Fabián, Samuel Fernando y quien les habla, Espinosa Maribel, en el cual vamos a presentar el siguiente problema, le va a presentar mi compañero. bueno, este es el ejercicio 4.43, el cual se resuelve de la siguiente manera, haciéndolo por partes con cortes en cuatro, divididos en cuatro, ¿no? Empezamos con la primera parte, el primer corte, donde se encuentra la fuerza 120 newton hacia abajo, y como puede ver, acá está el primer corte, ¿no? Está el momento en que se da y el diagrama de B que va hacia abajo. Tenemos que menos 120 menos B1 es igual a cero. Y tenemos que B1 es igual a menos 120 newton. Y tenemos que el momento 1 es igual a cero. Ahora, de igual manera para el corte 2 tenemos nuestra fuerza de reacción que es 120 newton y nuestra distancia que es 10. Igualmente tenemos un momento y tenemos una B, un momento B hacia abajo. Tenemos que las fuerzas en Y es igual a cero y tenemos que 120 newton menos B2 es igual a cero. Y de igual manera B2 es menos 120 newton. Y tenemos que nuestro momento 2 es igual a la fuerza por la distancia y más el momento que tenemos ese entonces, ¿no? Que serían menos 1200 newton, en nuestro momento 2. De igual manera, el momento 3 de la misma manera, aplicamos fuerza por distancia para el momento y para la sumatoria de fuerzas en Y, de igual manera, ¿no? Tenemos menos 130B y M3 es menos 1200. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora tenemos el momento 4 que es ya más completo, donde agarramos casi toda la gráfica y tenemos, ¿no? Nuestro listado, que B1 es menos 120, B2 es menos 120 de igual manera, B3 es menos 130, de 320, perdón, y B4 es menos 320. Nuestro M1 es cero, nuestro M2 es menos 1200, nuestro M3 es menos 1200, y nuestro M4 es menos 7600. Y acá tenemos las gráficas. En B, como puede ver, baja a menos 120, se mantiene en 120 y nuevamente baja a 320. Y se mantiene y ahí termina. Tenemos acá nuestra gráfica en M, el diagrama de momento sector. Y tenemos, ¿no? Y de igual manera, comienza en cero, pasa a menos 1200 newton y termina en menos 7600 newton, perdón. Bueno, el siguiente problema es más sencillo ya que no trabajamos con fuerzas verdaderas, sino con valores aleatorios. Tenemos nuestra sumatoria de fuerzas en Y que es igual a cero. Tenemos que en este momento B menos el trabajo de la viga por T que vendría a ser la distancia es igual a cero. Tenemos que B es menos el peso de la viga por la distancia, ¿no? Que es T. Tenemos nuestra sumatoria de momentos en A que es igual a cero. Tenemos el momento C más de igual manera el trabajo de la viga por la distancia y por la mitad de la viga, desde la mitad de la viga hasta el punto de reacción en B, ¿no? Que es donde está puesta la viga. Es igual a cero. Tenemos que MC es igual a menos W, que es el trabajo por la distancia que esté y por la mitad de la distancia que esté medios. Y de esa manera encontramos los diagramas B y M que se trazan en la parte negativa. Ambos son negativos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá puede ver, ¿no? Que ambos diagramas se encuentran trabajando en la parte negativa. El diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento factor. Listo. Siguiente problema. Ya, ese problema lo presentará mi compañera Maribel. Ya. En el ejercicio 4.45 podemos ver que acá nos presenta el ejercicio, la gráfica de cómo está diseñado, en el cual primero hallamos transformando este peso, lo transformamos en una fuerza de distribución, en el cual sabemos que es el peso de una kilolibra sobre pie por 10 pies, que significa la distancia de cuánto vale que está recorriendo el peso, que sería igual a 10 kilolibras. Y lo cual podemos hallar para calcular las reacciones de A y en B. Lo que podemos ver que en la reacción en X son igual a cero y en la reacción en Y que se ubica esto que está pegado casi a una pared,
podemos ver que es en negativo menos 4 kilolibras más la reacción en AY menos 10 kilolibras va a ser igual a 0, en el cual nos permite esto calcular el momento, en los cuales podemos observar que se encuentra en el punto A, que la suma de los momentos en A van a ser igual a 0. El momento en A sería menos 2 por la distancia, por el peso, por la fuerza que está entrando, que sería 4 kilolibras, sería igual a 2 más 7, la distancia que está recorriendo, por 10 kilolibras, en los cuales tenemos que el momento en A va a ser igual a 98 kilolibras sobre pie. En cambio, en la sumatoria de fuerzas en Y, para hallar las reacciones que entran en A, es la reacción de A menos la distancia, que es 4 kilolibras, es igual a 10 kilolibras, que nos da que la reacción en A que se ubica en Y es igual a 14 kilolibras, como lo vemos representado en este diagrama de cuerpo libre, en los cuales nos va a permitir hallar el diagrama de fuerza cortante, ya que el diagrama de fuerza cortante es lo que nos permite ver por las fuerzas. Como podemos ver que la reacción de AY es igual a 14 kilolibras, sube 14, en los cuales se mantiene la distancia de 2 y tiene a bajar la fuerza, como acá es de 4 kilolibras, baja 4 y luego se mantiene hasta que hay otra fuerza de 10, donde que tiene que disminuir 10, que llega a 0. En cambio, para hallar el momento, podemos ver que el momento en A es igual a 98, lo que vemos que baja a 98, pero para hallar el otro punto hallamos del tramo, que es de A a B, como vemos representado en esta ecuación, ya que nos permite hallar los puntos que se encuentran en los tramos hasta llegar hasta 0, en los cuales reemplazamos en esta ecuación de tramo a B, que es el el momento en A va a ser igual a 84 más 4x menos 8, lo que nos da que el momento va a ser igual a 19. Y así podemos hallar consecutivamente los otros tramos hasta que descienda a 0 en este momento, ya que es de manera positiva. Y representa el momento flector, como lo vemos representado aquí. Ahora le doy paso a mi compañero Samuel. Bueno, acá tenemos el ejercicio 4.46. Igualmente tenemos una viga pegada en un lado de en una pared, por así decirlo. Tenemos nuestra distancia L y nuestro trabajo W. Trabajamos con el área del eje, que hace por altura entre 2, que la base vendría a ser L y la altura vendrá a ser W en este caso. Eso entre 2. Tenemos nuestra sumatoria de fuerzas que es igual a 0. Tenemos que BC es menos L menos W, que sería la base por la altura, entre 2, es igual a 0. Entonces tenemos que BC es igual a lo que ya mencioné, ¿no? L por W entre 2. Tenemos nuestra sumatoria de momentos en A, que es igual a 0. Tenemos que menos MC menos L por W entre 2 por L tercios, ya que trabajamos en esta parte de acá, en la que está puesta la viga, es igual a 0. Y tenemos que MC menos L al cuadrado por W entre 6 es igual a 0. Y tenemos eso, ¿no? Que MC es igual a menos L al cuadrado por W entre 6. Trazamos nuestro diagrama de cuerpo libre y bueno, tenemos, ¿no? Que por lo tanto en el diagrama de B se traza en la parte positiva, mientras que en el diagrama de M en la parte negativa. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y acá tenemos el gráfico de BC, que es en la parte positiva, y de MC, que es en la parte negativa, respectivamente. Y bueno, el siguiente problema lo presenta mi compañera Maribel. En este problema, que es el ejercicio 4.47, podemos ver cómo representa el ejercicio en la gráfica. Transformamos de la misma forma este peso para transformarlo en una fuerza de distribución, los cuales sabemos que el peso es de 4 kilonewton sobre metros, por lo que multiplicamos por su distancia, que sería 5 metros, que sería igual la fuerza de distribución 20 kilonewton, en los cuales vemos las reacciones para ver la reacción que se encuentra junto al momento que va a ocurrir, que sería la reacción AY, pero tenemos que la reacción en AX va a ser igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser más 8 kilonewton más la reacción en A menos 20 kilonewton, que es la otra fuerza, van a ser igual a 0. En los cuales nos va a permitir hallar los momentos. La sumatoria de momentos en A es igual a 0,
Como podemos ver, el momento A va a ser menos 2.5 metros por 20 kilonewton, que va a ser igual a menos 4 metros por 8 kilonewton, que nos da que el momento en A va a ser igual a 18 kilonewton sobre metros. En cambio, en la sumatoria de fuerzas de Y para hallar la reacción de R a Y, vemos que va a ser igual a 12 kilonewton. Y acá lo vemos representado en el diagrama de cuerpo libre para así plasmar el diagrama de fuerza cortante, en los cuales la fuerza cortante se halla mediante las fuerzas, donde vemos que la reacción de AY de esa fuerza es 12, donde que sube 12, pero se mantiene, que sería de los 2.5 metros, pero tiene otro peso que baja hacia abajo, que sería de 20, pero como acá ya ocurrió 12, tiene que acá disminuir menos 8. Y luego se mantiene y luego tiene que subir la reacción, la otra reacción en B, que es de 8, y se mantiene constante que llega a 0. En cambio, en el momento A sabemos que es 18, pero va de manera positiva, en los cuales va a descender hasta 18, pero tenemos que hallar el otro tramo, hallamos el tramo de A a D, como vemos representado en la fuerza cortante, los tramos. En cambio, en el momento de A va a ser igual a 6 menos 50 más 20x, que el tramo va a ser de M en A 2.2, lo que lo vemos ubicado acá y donde que va a ir así doblándose la curva, ya que va a representar al peso del diagrama que va descendiendo. Y esto sería la representación del diagrama momento flector. En cambio, en el ejercicio 4.48 nos da otro ejercicio donde que tenemos el peso, pero también otra fuerza. De la misma forma, transformamos este peso en una fuerza de distribución, que sería 2 kilolibras sobre pie por 12, que sería la distancia, y el cual nos da un valor de 24 kilolibras. Pero esta es la representación de todo, pero tenemos que sumarle más las 4 kilolibras que vemos representado en esta fuerza. Como ya tenemos 24 kilolibras, sería más las otras 4 kilolibras que está entrando de esta fuerza, sería igual a 28 kilolibras, en los cuales calculamos las reacciones en los apoyos de A y B. Y vemos que las sumatorias en X van a ser igual a 0, pero en las sumatorias de las fuerzas en Y que se ubican en esto, podemos ver que es menos 28 kilolibras más la reacción en AY más 20 kilolibras van a ser igual a 0. Y nos permite calcular la sumatoria de momentos en A va a ser igual a 0, donde que tenemos que el momento de A menos 6 por 28 kilolibras es igual a menos 12 por 20 kilolibras, que es el peso que está ocurriendo, que está subiendo del punto C, en el cual nos da representación que el momento en A va a ser a 72 kilolibras sobre pie. En cambio, en la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0, va a ser que la reacción de A menos 28 kilolibras es igual a menos 20 kilolibras, que nos da que la reacción en AY es igual a 8 kilolibras, lo cual tenemos que esta reacción va a valer 8 kilolibras. Pero en este caso vemos que el momento de A va a ser de forma negativa y lo vemos representado en este diagrama de fuerza cortante, las ubicaciones de las fuerzas, donde que la fuerza de la reacción en A sube 8, se mantiene, pero tiene que descender 28. Como acá ya tenemos 8, lo que le falta sería menos 20. Pero tenemos otra reacción que sube del punto C, que es 20, y vemos que desciende hasta llegar a 0. Tenemos las reacciones positivas y otras negativas. En cambio, en el momento flector para allá tenemos que el momento en A va a ser a 72, donde desciende a 72, pero para esto tenemos que hallar los tramos de A a B, lo cual nos permite hallar mediante una ecuación, donde que el momento de A va a ser igual a 168 menos 34 más 28x, donde que nos da este punto de este tramo va a ser menos 3. Y sigue descendiendo esta X, donde que vemos el tramo como una curva, ya que representa al peso que se representa de esa forma hasta llegar a 0. Y esto sería la representación del diagrama momento flector. Ahora le doy pase a mi compañero Samuel. Bueno, este es el ejercicio 4.49 y tenemos una barra de una distancia L y un momento en un lado de la barra en M, ¿no? En la reacción B. Bueno, con estos datos podemos hallar que el diagrama de fuerza cortante
vendría a ser la fuerza A que sube, la cual se mantiene, y luego la fuerza M que baja, ¿no? Y eso sería el momento para B. Y el diagrama de momento flector sería de igual manera de un momento que es de la distancia de A por L, que llega hasta el otro lado y luego baja de igual manera con el momento M, ya que el momento M es positivo ya que es antihorario. Y cuando el momento es antihorario, es, tiene baja hacia abajo, perdón, baja, y cuando es horario, sube, tiene una pequeña subida. Y bueno, ahí tenemos, ¿no? Cuando el momento M está en dirección antihoraria, significa que hay una caída de su mismo valor. Eso sería para el ejercicio 4.49. En el ejercicio 450, como podemos ver en la gráfica, tenemos que transformar el peso que aquí tenemos que vale 1 kilolibra sobre pie. Transformamos que sería el peso por la longitud por la distancia, que sería 1 kilolibra sobre pie por 12 que es la distancia de 12 pies, que sería igual a 12 kilolibras. Pero para calculemos las reacciones de los apoyos de A y B, tenemos que en la sumatoria de fuerzas en X va a ser que la reacción de B más 12 kilolibras va a ser igual a 0, donde que tenemos que la reacción de B va a ser igual a 12 kilolibras, ya que tenemos una fuerza que entra, pero van a estar en el eje X. En cambio, en la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0, donde vemos que es menos 12 kilolibras más la reacción de BY más la reacción de CY va a ser igual a 0. En cambio, para calcular los momentos, tenemos que la sumatoria de los momentos en B, que nos ubicamos en este punto que se encuentra, sería menos 2 por 12 kilolibras, lo que la fuerza que está entrando, ingresando, menos la distancia que es 6 por 12 kilolibras más 12 por la reacción de CY, que es igual a 0, donde que tenemos que la reacción de CY va a ser igual a 8 kilolibras sobre pie. En cambio, en la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, tenemos que la reacción de BY más 8 kilolibras es igual a 12 kilolibras, en los cuales nos permite saber que la reacción de BY va a ser igual a 4 kilolibras, como lo vemos representado en este diagrama de cuerpo libre. Y para hallar el diagrama de fuerza cortante nos guiamos del diagrama de cuerpo libre, donde que tenemos que en una fuerza sube de 4, se mantiene y tiene que descender 12, como ya tenemos 4, aquí 8, 12, y luego tiene una reacción que sube de 8. Pero para hallar el momento, tenemos que el momento de aquí va a ser como constante, ya que tenemos dos, no están pegados a la pared, sino tienen como algo que los sostienen abajo, que tienen las dos reacciones, podemos ver que tienen las dos reacciones, en los cuales nos permite hallar por las áreas, en los cuales tenemos que hallamos el área que tiene la altura por la base, que sería 4 por 6, que sería 24, y de la otra misma forma del otro, que sería 4 por 6, 24, donde que esto es la representación de la gráfica del peso, ya que tiene que ser de esta forma de media curva, donde que las fuerzas van aumentando, pero luego también van descendiendo hasta cero. Y esto sería el diagrama de momento flector de este problema. Ahora le doy paso a mi compañero. Bueno, tenemos el ejercicio 4.51 y iniciamos primeramente haciendo nuestro diagrama de cuerpo libre. Como puede ver ahí, tenemos las fuerzas de 20, 40 y 20, y el momento que se da en cada fuerza lo llamamos por la fuerza, por la pequeña distancia que tiene ahí, ¿no? Por 20 por 20, que es 400 newton centímetros, 40 por 20, 300 newton centímetros, y otro 20 por 20, 400 newton centímetros. Y tenemos que va en la dirección horaria porque es hacia arriba. Si hubieran estado hacia abajo, serían en la dirección antihoraria. Hallamos las reacciones, que sería sumatoria de momentos en A es igual a 0. Tenemos que la reacción en E es por 140 por la distancia total hacia la reacción en A. Y eso sería igual a 20 por 20, más 40 por 60 por la distancia, más 20 por 100 y más 1600. Y eso nos daría la reacción en E, sería 45.714. Y ahora, en las sumatorias de fuerzas en Y es igual a 0 y hallamos la reacción en A, que sería 20 más 40 más 20 menos la reacción que hallamos, que sería 34.714.
286. Y comprobamos, ¿no? Las reacciones en A más la reacción en B nos tendrían que dar los sumatorios de fuerzas que van hacia abajo, ¿no? Es 20 más 40. Y cumple que las dos dan 80. Y ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Ya, y ahora para realizar su diagrama de diagrama de fuerza importante y diagrama de momento efector, tenemos que hacer unas pequeñas fórmulas. ¿Y cómo hallamos las fórmulas? Tenemos que hacer la sumatoria de momentos con los momentos que habíamos hallado. Y bueno, ¿no? Tenemos, ¿no?, que para el primer tramo de A a B, la primera fórmula es que el momento es igual a 34.236x. Y si reemplazamos la primera instancia, que es 10, cumple, ¿no? Porque 0 queda en 0 en el momento de A, y por 10, creo que sí, por 10, claro, no, por 20 nos daría 675.72. Y de igual manera reemplazamos otra fórmula para BC, y todo eso con respecto al momento de A. Todo eso con respecto al momento de A. Tenemos que M es igual a 800 más 14.286x, que reemplazamos de igual manera en la distancia, si mal no recuerdo, sería de 60, y nos da esos ambos momentos, ¿no? En 60 y luego en 100. Y para CD, que es igual a M, es igual a 4000 menos 25.714x, reemplazamos de igual manera en ese tramo de CD, que sería por 60 y por 100, ya que aumenta de 20 en 40 y en 40. Para DE, que sería el momento, es igual a 6400 menos 45.714x, reemplazamos en 100 y en 140, que nos daría esas ambas reacciones que tiene ahí. Y bueno, donde X son las distancias que se ven en el diagrama. Ya, y eso sería todo en el diagrama de momento efector. Bueno, y ahora el problema 4.52, que lo comentará mi compañera Maribel. En el ejercicio 4x52 podemos ver en la gráfica donde que tenemos un peso del agua y ese peso se halla mediante la densidad, que es igual a la masa sobre volumen, donde que transformamos el peso, ya que el peso del agua va a ser a 62.4 libras sobre pie, por 6, que es la distancia de BC, por 1, ya que cada espesor que va a haber acá como una flecha centrante de cada uno de una barra va a ser de 1, de un espesor, lo que cual nos va a dar que el peso va a ser igual a 374.4 libras sobre pie. Y en calculando las reacciones de los apoyos de B y C, podemos ver que la reacción de B va a ser igual a 0 y las reacciones de B más la reacción de C va a ser igual a 374.4 libras sobre pie, en los cuales nos permite calcular los momentos. La sumatoria de los momentos en B va a ser igual a 0, donde aquí tenemos que el peso va a ser de 374.4 por 4 es igual a 8 de la reacción de C, donde aquí tenemos que la reacción de CY va a ser igual a 187.2 libras sobre pie. En cambio, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Como acá tenemos una restricción, donde que nos da RB más RC va a ser igual a 374.4. Como ya tenemos RC que es de 187.2 libras sobre pie, comenzamos a restar por esta ecuación, donde que tenemos que RBY va a ser igual a 187.2 libras sobre pi. Las dos van a tener las mismas reacciones, en los cuales podemos representar mediante este diagrama de cuerpo libre. Y en el diagrama de fuerza cortante vemos la representación, donde que es la representación de las fuerzas de las reacciones, donde que sube una fuerza de 187.2 de manera positiva y luego tiene que disminuir de menos 187.2 libras hasta llegar a 0, que es uno positivo y otro negativo. En cambio, para hallar el momento flector, podemos ver que aquí es el peso, el espesor del agua, que es único, que es de 374.4, donde que podemos ver va aumentando, pero al final también va disminuyendo, cayendo el peso, que va a llegar hasta 0. Y esto vemos la representación de este diagrama flector. Y esto sería toda la presentación de nuestros ejercicios. Muchas gracias.